que es lo que he dicho antes. Creo que todavía había algo de guión por escribir, había modas que imponer, había algo de música todavía que renovar. Ahora parece que está todo asumido, digerido y que esperamos que nos den las cosas por la radio, por los medios de comunicación, por internet. Entonces, al no haber tantos medios, había que ir a buscarlas. Si en los 40 principales tú no encontrabas lo que te gustaba, te tenías que ir a la calle. Y así es como una vez que encontrabas un grupo de esos, te ibas detrás a todos sitios, claro, lógicamente. También es cierto que entonces todo era muy simple, ¿no? Era muy... el boca a boca fue el número uno, desde luego, pero es verdad que todo el mundo leía el único periódico, todo el mundo oía las 4 radios, es decir, era todo más sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, Internet, es que tienes que ir a buscarlo, porque hay tal enorme flujo de noticias... Y ahora hay que molestarse de verdad. Claro. Claro, Pues entonces era más sencillo todo, ¿no? Eso en ese caso jugó a nuestro favor, ¿no? Sí, fíjate, si era sencillo. Tú te ibas al Vive 80 todos los domingos y veías grupos, sin más. Pero también es verdad que, aparte de la sencillez, es que había inquietud. Yo creo que había inquietud. Ahora, no solamente veo menos inquietud, sino es que encima, lo que dice Chema, es que encima hace falta más. Porque tienes tantas cosas, tantas demandas, está prácticamente todo escrito y digerido. Matizaría que quizás haya menos inquietud no sé, en determinados públicos pero, por ejemplo, ahora el volumen de grupos que hay en Aragón y en Zaragoza en concreto es abrumador, quiero decir, es incluso cuando sales fuera de aquí y lo cuentas, para la proporción de población que tenemos, el porcentaje es brutal, la gente alucina mucho. Me da a veces la sensación de que hay más grupos que gente que vaya a escucharlos. Bueno, no, que lo digan, yo creo que porque es verdad que hay un montón de grupos, pero que veas que aquí en Zaragoza hay un montón de grupos y buenos, e interesantes, y te puedes ir a salas, ahora puedes ir a varias salas y ver todos los fines de semana grupos, pero yo siempre que voy hay poca gente. Y siempre que toco yo también, ¿eh? O sea, tenía mucha más gente antes. Y una de las cosas que, desde luego, siempre, por desgracia, se están constatando, ¿no? Es que hasta los conciertos los propios músicos no van también a verlos. Yo procuro ir. Ya, pero muy sí, pocos toman esa vía. Es cierto. Bueno, pero nosotros ya hacemos la labor de tocar. Es verdad, o sea, es verdad. Quiero decir, nosotros no somos... Yo, por lo menos, nunca me considero un melómano. Yo me considero un músico. Entonces, cuando hablo con alguien que es un melómano y me habla de grupos, de no sé qué, digo, pues muy bien, yo aprendo. Luego, al que le toca tocar es a mí. Yo creo que son dos cosas diferentes. Y sí me gusta ir a ver grupos, pero, hombre, tampoco vamos a ser nosotros los que vayamos a los grupos, aparte toquemos... Jolín, estaría muy bien, pero no. Luis, todo el trato que has tenido con los grupos a la hora de organizar esta muestra, ¿corroboras lo que explican acerca de esa posible desidia o no tan interés acerca de eso, de poder pues explicar las motivaciones y las inquietudes que cada uno tiene y que lo demuestra a través de tocar en un concierto? Cada uno es un mundo, o sea, hemos tenido grupos que para ellos es lo más grande que les ha pasado, o sea, tocar mañana, y otros ni siquiera me han contestado los correos, o sea, tienes lo que más o lo que menos. Después gente que va a tocar que tampoco hemos visto al final del recorrido, que les hace tampoco mucha ilusión, pero no, básicamente y globalmente creemos de que sí, que la gente le apetece mucho, por ejemplo, tocarlo de mañana o sobre todo los conciertos de Oasis que serán retransmitidos por televisión, que para mí quizás en la muestra a ver si queda por lo menos ese resquicio de poder abrir la televisión para hacer conciertos y que los grupos aparezcan tocando. Entonces, abrir esa puerta, para mí, si se consiguiera, yo creo que merece la pena, fíjate. Pero vamos, los grupos, lo que te digo, hay de todo, ¿eh? O sea, sí que es cierto de que en el año 84 había una actitud brutal. Ahora sí que es verdad que es mucho más cómodo la gente. Te encuentras grupos que, bueno, si queréis cuento cotilleos de la muestra. Venga, cuenta, sí, que os cuente, ¿no? Yo he tenido grupos, lógicamente no voy a decir nombres, pero grupos que me han enviado correos electrónicos exigiéndome tocar por sus méritos personales y sus méritos de su trayectoria. Y se lo estás diciendo a un tío que tiene un grupo exactamente igual que él y no toca. O sea, y otros que es al contrario, o sea, que es fantástico. O sea, hay de todo, es como en cualquier sitio. Pero bueno, yo en general bastante contento. Sí es cierto de que yo últimamente estoy viendo en la escena musical, la que conozco más es la de Zaragoza, lógicamente, que los grupos estamos optando por irnos ya de Zaragoza, cosa que hace apenas 5 años no era. Ahora los grupos se emprenden caminos
lejanos, o sea, no se van a Madrid. Nosotros Van a México. Nosotros nos vamos a México en julio. O sea que emprenden en aventuras diferentes. No se estancan ya en Zaragoza, porque Zaragoza sí que es verdad que es fría en cuestión de público. En cambio, hay grupos que sí que es cierto que tienen un montón de seguidores, pero sobre todo son sonidos un poco más diferentes o minoritarios. Pero vamos, si tienes un grupo de pop rock convencional, es complicado de que tengas seguidores. Somos muchos. Afortunadamente hay una calidad, yo creo que bastante alta, y por eso yo creo que está montada la muestra del 2010. Lo que queríamos hacer era demostrar de que, bueno, que es que hay muchísima gente que se va a defender en un escenario perfectamente y dando un espectáculo bastante aceptable. Santi, antes nombrabas así de pasada el pabellón francés donde se desarrolló esa primera muestra. Recuérdanos un poco a grandes rasgos, no sé cómo era el edificio y un poco la distribución que existía, si había diferentes zonas con espacios dedicados, como decíais, a cómics o un poco así a grandes rasgos. A ver, hombre, en concreto lo que es el pabellón de conciertos estaba orientado al revés que de multiusos. El pabellón francés era como la zona cubierta de la feria de muestras, yo creo que era el pabellón más grande. Y en la feria de muestras había como un patio, creo recordar, un patio bastante grande, y el pabellón francés quedaba a la derecha. Más o menos sería donde está la Mozart, entre la Mozart y el backstage de multiusos, más o menos era esa orientación. Pues era una caja de zapatos, como eran todos los pabellones entonces, como uno que había en San José, que aquello sonaba fatal. Y bueno, sí, luego tenía unas salas anexas a la izquierda, claro, habitaciones más pequeñas, porque todo eso eran dependencias de la feria de muestras. Lo que no recuerdo es si la feria de muestras seguía funcionando entonces o ya habían medio demolido. Aún seguía funcionando. Sí. Esa fue la zona de Madrid. Entonces sí, se usaron otras salas anexas que había para el resto de cosas que no era tan mayoritario, tanto como los desfiles de moda o los conciertos. Y había pues los típicos tenderetes y chiringuitos que no sé si habrá mañana, Luis. Mañana sí que habrá. Tendremos para comprar chapas y CDs y fanzines y esas cosas. Tenemos una feria de coleccionismo discográfico que va a estar muy, muy interesante. Pues ese tipo de cosas. Para comprar ropa, camisetas de grupos, vais a tener. Pues muy bien. Yo creo que va a estar bastante bien. Tiene esa esencia también que hemos querido buscar de la que vosotros vivisteis. Sí, porque ayer los días, los de la primera muestra, los conciertos realmente empezaban a las 6 de la tarde. Por la mañana eran otro tipo de actividades y tal, no como mañana que empezáis a las 11, ¿no? Va a haber que madrugar, me cago en la mar. Y no sé, vamos, me refiero que era un poco... se utilizaban las mañanas y esa primera hora tonta del café pues para este trapicheo de voy a cotillar ese puesto, fanzines, rollos de estos que nos estiraba mucho en los 80. Y bueno, yo creo que era muy divertido. La organización más o menos no me acuerdo. Lo de los vídeos y la película y esto eran todo en salas anexas, ¿no? Que estaban como pegadas. Bueno, sí, tú estabas en una sala anexa al patio, eso es, y luego el cine estaba fuera. Había unas gradas colocadas, una pantalla en medio. Y después se montaban en el mismo patio, se hacían actuaciones y cosas. Y allí había también un bar y cositas varias. Que no falte. Cositas varias. Y había un recuerdo, esto es el peor recuerdo que tengo de la muestra, tú te vas a acordar, Chema. El pasillo, no sé, bueno, igual no pasaste por ahí. Había un pasillo que unía el patio con lo que era la sala de conciertos, que también había allí radios y aquel pasillo, vamos, es que no estaba pensado para que hubiera tanta gente. Entonces yo estuve todos los 3 días todos estuvimos pensando los que organizamos, aquí va a haber algo. O sea, imposible pasar por aquel pasillo, la gente se apretujaba. Es que en realidad es eso, nunca pensamos que iba a haber tantísima gente, no se nos ocurrió. Y estaba más o menos todo bien previsto y había un servicio de seguridad, fue muy gracioso, que dirigía un amigo nuestro, parte del GOM, Luis, conocido como Urco, dueño del Piramis y tal, ¿no? Y del Piramis no, del Paradís, eso, del Paradís. Y hay una muy buena que se oye en las cintas que luego se grabaron y se editaron, y es que Urco cantaba en un grupo, y cuando él estaba cantando se montó una tangana abajo en primera fila con los punkis y los heavies y no sé qué, y de repente se oye en la cinta que es que, ¿pero qué hacéis? No os peguéis. Y se deja de cantar porque en ese momento es cuando se tira abajo, empieza a repartir
y soluciona el problema y luego se lo oye volver a cantar, ¿no? Todo eso en directo, ¿no? No, anécdotas graciosas, también hay anécdotas. Una de esas, una fue esa y otra, y yo no recuerdo el grupo, pero era un grupo punky en particular. Y salía un chaval joven de unos 15 años y se quitaba la camisa y empezaba a gritar y a hacer barbaridades. Y después, pues bueno, yo estaba de regidor con Luis Linacero en el escenario, y entonces bajé porque había allí un lío terrible. Y el crío estaba diciendo, que me quiere pegar mi padre, que me quiere pegar mi padre. Y entonces, ¿para que lo mato? Pero qué vergüenza, que hemos venido con su familia a verlo. Sí. Y teníamos que estar nosotros ahí protegiendo, porque tenemos al policía local que está básico y yo no sé muy bien qué hacer, si proteger al padre o al hijo, ¿no? Tela. Bueno, no sé si a alguno de los asistentes le apetece hacer algún tipo de intervención para hacer algún tipo de... Virgilio, sí, pues con el micrófono, si eres tan amable, para que los oyentes también de Aragón Radio puedan escuchar. Bueno, soy Huracán Virgilio, entonces era Escoria Oriental. En aquella época yo estuve viendo la movida que montasteis y alguna